Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo del momento en el que logran ver la clase del día de hoy. Yo soy Dayana Leal, su docente de Físico-Química. Este video está dirigido a estudiantes de la mención de Pedagogía, mención Química-Biología, y estaremos juntos durante el periodo de junio-octubre de 2020. Vamos a comenzar a abordar los temas de la unidad 1, denominada equilibrio químico. Por hoy estaremos en lo que conoceremos como clase 1, concepto de equilibrio químico. La bibliografía que recomiendo y que dejé el capítulo ya extraído en el aula virtual es el libro de química del autor Raymond Chan. Particularmente he trabajado con la 11ª edición de la editorial McGraw-Hill. Comenzamos haciendo un recuento de química general, bueno, que la química es una ciencia empírica que se encarga del estudio de la materia, su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en nuevas sustancias. Esta transformación química comienza inicialmente a partir de la unión de elementos que se combinan para formar lo que conocemos como moléculas, ¿sí? Tenemos allí las moléculas bien simpáticas y fáciles de comprender, la molécula del hidrógeno, la molécula del oxígeno, como tienen enlaces diferentes, y esto se hace considerando que los átomos raramente se encuentran libres y tienden a agruparse formando moléculas. Posteriormente, estas nuevas moléculas continúan en ese proceso de transformación a través de reacciones químicas para formar nuevas moléculas. El proceso mediante el cual ciertas sustancias conocidas como reactivos se convierten en otras conocidas como productos se conoce como reacciones químicas, el cual es un proceso que se da mediante un reordenamiento de los átomos en el cual se rompen y se forman enlaces químicos. Por ejemplo, tenemos acá como de la unión de moléculas de H2 en presencia de oxígeno, estas moléculas tienen que romper sus enlaces para poder reagruparse formando lo que es la molécula del agua. La molécula del agua, la estructura química de la molécula del agua va a ser diferente dependiendo del estado físico en el cual él se encuentre. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que esas moléculas van a estar más separadas en estado gaseoso, van a tener una interacción un poquito más fuerte en estado líquido y una interacción más fuerte en estado sólido, que es lo que permite que ellos estén allí unidos y ordenados. El estado físico, el cómo va a estar esa molécula, va a depender de qué? Del enlace químico presente en cada una de ellas. Bien, entonces se producen reacciones químicas. ¿Cómo puede evidenciarse la producción o la presencia de una reacción química? Veamos el siguiente video. Se tienen allí dos sustancias diferentes, yoduro de potasio, nitrato de plomo, se añade y se forma un precipitado. El precipitado es el yoduro de plomo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál fue la evidencia de que se produjo una reacción química? Volvemos entonces a la presentación. Y continuamos. En ese frasco, en ese video, nos muestran el nitrato de plomo, que en presencia de yoduro de potasio genera
Un precipitado es lo que indica esta flecha, que es el yoduro de plomo, en este caso el plomo siempre trabajo con valencia 2, y produce nitrato de potasio. ¿Okay? Acá dejé el enlace en la presentación para que ustedes puedan ver el video. Inicialmente ambos reactivos son de color transparente y al final se ha formado una sustancia coloreal. Entonces, una reacción química, alguna indicación de que se está produciendo una reacción química, puede ser la evolución de calor, evolución de luz, de sonido, producción de un gas con olor, generalmente lo podemos detectar, aunque no siempre, formación de un precipitado, cambio de color. Cuando estas cosas suceden, uno dice, bueno, algo está sucediendo y es muy posible que se esté formando una reacción química. Pero nosotros estamos adaptados a visualizar las reacciones químicas que, bueno, que se produjo el precipitado amarillo y allí se quedó el precipitado de color amarillo por siempre. Pero eso no siempre es lo que sucede. Entonces, hay un experimento que quiero que ustedes vean para que podamos llegar un poco a la definición del tema del día de hoy. Ok. Tenemos acá hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio con azúcar. Se le colocó agua. Se agita. Se le añade azul de metileno, el compuesto que se utiliza cuando se tienen peceras, para limpiar las peceras, por ejemplo. Se añade. Es importante, miren cómo el color azul en la superficie se va difundiendo, ¿sí? Ahí está, inicialmente es un color azul. Se agita, se le añade azúcar para garantizar que la reacción se dé completa. Y se deja reposar. Esa solución de color azul se va colocando transparente. ¿Sí? Allí quedó. En color transparente. Se ha añadido a la fiola, al Erlenmeyer, no sé qué nombre le conocen ustedes, y se agita. Cuando se agita, se coloca de color azul. Se deja allí nuevamente reposar. La solución se vuelve a colocar de color transparente y cuando se vuelve a agitar, se vuelve a colocar en color azul. Entonces, vamos a darle compartir nuevamente la presentación. Bien. Entonces, inicialmente tenemos hidróxido de sodio con azúcar, le añadimos agua y le añadimos azul de metileno. La disolución se va colocando color azul, se agita lo suficiente hasta que queda transparente. Se trasvasa una botella, cuando se agita se coloca azul, cuando se deja tranquila se vuelve a colocar transparente. Y así eso va sucediendo. ¿Qué sucede? La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Bien? Inicialmente se produce una reacción de óxido de reducción, las cuales vamos a abordar en la unidad 3 de electroquímica. El azul de metileno en presencia de glucosa, el azul de metileno se convierte en azul de leucometileno y la glucosa en ácido glucónico. Aquí tenemos la semirreacción de la glucosa y la semirreacción del azul de metileno. Inicialmente el azul de metileno tiene una coloración azul y cuando se produce la reacción de óxido de reducción se vuelve incolora. El color incoloro, bueno, color incoloro es un término extraño, pero se debe a la presencia de azul de leucometileno. ¿Qué otra cosa sucede? La solución se vuelve a colocar de color azul. ¿Cómo y por qué? La coloración y decoloración a velocidades diferentes, que es un tema que vamos a abordar en la unidad 2 de cinética química, se lleva de esta forma. Cuando está de color incoloro y se agita, se convierte en
nuevamente en azul de metileno. Entonces, el producto vuelve a convertirse en el reactivo inicial. Eso se debe a la interacción que hay con el oxígeno. Cuando esto sucede, cuando yo tengo una sustancia inicial, vamos a colocar el puntero, cuando yo tengo una sustancia inicial, que es el azul de metileno, se convierte en azul de leucometileno, se convierte. Pero pasa el tiempo y el azul del leucometileno se vuelve a convertir en su producto inicial. Allí estamos en la presencia de lo que se conoce como equilibrio químico. Y esa es la unidad que nos compete el día de hoy. Entonces, ese proceso se pinta con una doble flecha, que me indica que la reacción química se da en este sentido, de azul de metileno a azul de leucometileno, y de azul de leucometileno a azul de metileno. Bien, al inicio de un proceso reversible, la formación se lleva a lo que es el producto, y luego el producto se vuelve a convertir en reactivo. Entonces, a esto que está aquí se le denomina como una reacción reversible, que se vuelve a convertir en lo que era inicialmente. De hecho, se ha confirmado en la actualidad que pocas reacciones químicas se dan en una sola dirección. La mayoría son reversibles. Nosotros no lo sabemos, porque nosotros no tenemos aparatos como tal para detectarlo, pero generalmente se da así. ¿En qué momento se detiene una reacción química? Pues bien, se tiene la idea de que todas las reacciones químicas que se producen de forma espontánea alcanzan un 100% de avance. Lo que puede suceder es que si alguno de los productos es gaseoso, se escapa del sistema. Eso es lo que se plantea. Una reacción es irreversible cuando virtualmente no alcanza el estado de equilibrio y por tanto todos los reactivos se han transformado en productos. Se dice que ocurre en un solo sentido, de izquierda a derecha, pues los productos no pueden recombinarse para originar nuevamente los reactivos. Yo coloco aquí la figurita del pastel porque es un tanto difícil visualizar cómo luego de tener un pastel o torta, no sé cómo le dicen, es difícil visualizar que luego voy a volver a obtener la harina, los huevos y la mantequilla por separado. No es que sea imposible, es que es difícil de visualizarlo. Quizás sí se podría. Bien, si, caso contrario, si la reacción se realiza en un sistema hermético y es reversible, no se consigue la transformación total del reactivo en producto. Algo de reactivo queda. Entonces, por lo tanto, una fracción de los reactivos reacciona y así, con lo que queda, los reactivos y productos tenderán a alcanzar una concentración constante en el equilibrio químico. Y esto es un poco lo que sucede en la botella del video, porque en la botella del video, cuando le colocan el tapón, está presente el oxígeno. Y el oxígeno está allí en ese aire, es el que reacciona con el azul de leucometileno y vuelve a incidir en la formación del azul de metileno. Entonces, por eso aquí me colocan una capsulita cerrada para que no haya escape de reactivos ni de productos. Bien. En las reacciones reversibles, que son las que se tratan en el tema de equilibrio químico, las dos reacciones, en el sentido hacia la derecha y hacia la izquierda, evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan, estableciéndose un equilibrio químico. Bajo estas condiciones, la reacción es reversible y se representa de la siguiente manera. En este caso tenemos la molécula de N2O5, de un óxido de nitrógeno, que se convierte en oxígeno y en dióxido de nitrógeno. ¿Okay? ¿Qué es lo que me muestra este gráfico? Volvamos a leer el comienzo. Dice, las dos reacciones evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan.
Inicialmente, yo tengo aquí mi reactivo inicial, ¿sí? El pentóxido de dinitrógeno. Acá está. Esta es la concentración inicial, ¿sí? La cantidad de sustancia inicial. A medida que pasa el tiempo, esta sustancia, bien sea que se caliente, que se agite, que se deje en el sol, esta sustancia, su concentración comienza a disminuir. Cuando esto comienza a disminuir, quiere decir que se está produciendo la reacción química y la concentración de estas dos especies, oxígeno y dióxido de nitrógeno, comienza a aparecer. Entonces comienza a aumentar la concentración. Bien, cuando las velocidades con las que él desaparece y las velocidades con las que ellos dos aparecen se igualan, cuando eso sucede, allí se dice que se ha alcanzado el equilibrio químico. A veces es fácil visualizarlo cuando ya no hay cambio de concentración. Eso se hace experimentalmente con algún equipo, un UV visible, algún equipo de cromatografía de química analítica. Bien, en una reacción reversible, la reacción se produce simultáneamente en ambas direcciones. En principio, casi todas las reacciones son reversibles en cierta medida. Y entonces repetimos que el equilibrio químico se alcanza cuando, primero, las velocidades de las reacciones directa es del reactivo que se convierte en producto, e inversa se igualan. Aquí cuando yo tengo mi reactivo inicial, cuya velocidad comienza a disminuir, y mi producto, cuya velocidad comienza a aumentar para la aparición, cuando estas dos velocidades se igualan, se proporciona una estabilidad. Cuando eso sucede, con el paso del tiempo, las concentraciones, tanto de reactivos como de productos, van a permanecer constantes. Cuando permanecen constantes, entonces, aquí está el gráfico de concentración en función del tiempo. Con el paso del tiempo, llega un punto en el que ya la concentración no varía. En esta reacción química tengo hidrógeno en presencia de yodo para producir yoduro de hidrógeno o ácido iohídrico, según la nomenclatura que ustedes sepan. Entonces, la concentración de yodo y la concentración de hidrógeno comienza a disminuir, podemos ver acá la línea, y la concentración del ácido iohídrico comienza a aumentar. Cuando llega el punto en el que ya no hay cambios en la concentración, allí se dice que se ha alcanzado el equilibrio químico. Está la leyenda, para que cuando ustedes estén estudiando lo puedan leer. A medida que los reactivos se consumen, la concentración disminuye y la velocidad de la reacción se hace más lenta. ¿Por qué se hace más lenta? Eso lo vamos a ver en la unidad 2. Por otro lado, a medida que se forman los productos, aumenta la concentración y por tanto aumenta la velocidad y llega al punto en el que no hay más cambios de concentración porque se hacen constantes, las velocidades se igualan y allí se alcanza el equilibrio. Ahí está la notita para que ustedes puedan ir luego estudiando. Bien, entonces tenemos un poquito de refuerzo de conocimientos, ¿sí? De cuando comenzamos a estudiar química, planteo aquí dos sistemas de ecuaciones químicas. Tengo aquí agua, señalo que está en estado líquido, y que se convierte en estado gaseoso. Tengo una doble flecha que me indica que a su vez las moléculas en estado gaseoso se vuelven a convertir en estado líquido. ¿Cuándo observamos nosotros esto? Cuando utilizamos la olla de presión o cuando utilizamos que colocamos a hervir una olla con agua y le colocamos una tapa. Efectivamente, cuando le aplicamos calor, esas moléculas comienzan a moverse, se mueven y pasan a estado gaseoso, pero como está la tapa, pues allí las moléculas chocan y vuelven a caer otra vez a estado líquido. Entonces, en este caso, lo que se produce es un equilibrio físico. ¿Por qué? Porque lo que hay es un cambio de estado, de líquido a gas, de gas a líquido. Y luego,
tenemos el otro caso, que es, tengo una reacción química, un compuesto inicial, que se transforma en otro. ¿Bien? Entonces, aquí sí tengo dos sustancias químicas diferentes y aquí lo que se produce, lo que se indica que se está produciendo es un equilibrio químico, un proceso mediante el cual ciertas sustancias se convierten en productos y luego los productos se vuelven a convertir en reactivos. Recordemos, bueno, espero que ya hayan visto previamente unas nociones generales del tema de disoluciones o solubilidad, que cuando se habla de concentración, cuando yo les digo a ustedes que la concentración de la sustancia inicial disminuye, del reactivo disminuye, cuando hablo de concentración estoy hablando de la cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente. Eso es concentración. Yo puedo decir, el café está clarito, el café está en término medio o el café está muy tinto, muy oscuro, y eso va a depender de la cantidad de café que le haya añadido al agua. O el jugo está bien, el jugo está dulce, el jugo está muy dulce, dependiendo de qué, de la cantidad de azúcar que le haya puesto. Entonces, a esa cantidad de azúcar, en química, la cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente, a eso le llamamos concentración. Y yo puedo decir, el jugo estaba diluido, tenía poca naranja, o el jugo estaba concentrado, era totalmente de naranja con sabor a naranja. Bien, y en química generalmente el término de concentración se suele trabajar bastante, sobre todo en este tema y en el de cinética química, la unidad 2, con molaridad. Recordemos qué es molaridad. Molaridad es una unidad de concentración que expresa la cantidad de moles de soluto por cada litro de disolución. Entonces, en la ecuación vamos a hablar de mol entre el volumen, pero el volumen en litros. Y recordemos que mol es la masa dividido entre la masa molar o peso molecular, dependiendo de cómo ustedes se lo hayan indicado. Bien. Entonces, esto era simplemente un pequeño refuerzo de conocimientos. Bien. Seguimos entonces con nuestro tema de cinética química. Tenemos aquí el mismo gráfico. Esto es para que veamos cómo se llega a una ecuación, que es la ecuación que vamos a utilizar en las próximas clases en los ejercicios. ¿Sí? Es como la deducción de la ecuación. Cuando les mostraba este gráfico, ¿sí? Decíamos que a medida que los reactivos se consumen, ¿cuáles son los reactivos? Mis sustancias iniciales, hidrógeno, yodo. Y los coloco en un recipiente y los tapo y hago lo que tenga que hacer para que esa reacción química se produzca. Entonces, cuando la reacción química comienza a producirse, el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno y de yodo, tienen que colisionar, tienen que chocar para que se encuentren. Y tienen que tener una energía suficiente para que los enlaces del hidrógeno se rompan, los enlaces del yodo se rompan y pueda formarse el yoduro de hidrógeno. Cuando inicialmente yo tengo bastante cantidad de hidrógeno y bastante cantidad de yodo, la velocidad es más rápida, ¿sí? Porque los enlaces se están rompiendo con más fuerza y entonces la velocidad del ácido iohídrico, del yoduro de hidrógeno, también es rápida porque comienza a formarse. Con el paso del tiempo ya queda menos cantidad de hidrógeno y menos cantidad de yodo. Las moléculas están más lejos y para encontrarse necesitan más tiempo. Además que no tienen tanta energía porque ya son menos. Entonces, con el paso del tiempo, la velocidad disminuye. Si disminuye la velocidad de los reactivos iniciales para que se puedan convertir en productos, entonces disminuye la velocidad con la que el producto se está formando. ¿Qué me indica esto? Me indica que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, si la reacción se da
de izquierda a derecha, yo voy a hablar de la velocidad derecha. Entonces digo que va a haber una constante por la concentración de A por la concentración de B. Esto que está entre corchetes me indica que es la concentración en términos de molaridad, ¿sí? Porque yo digo, bueno, si la concentración de A disminuye, la velocidad disminuye. Ahora, si él está apareciendo, si la concentración de C está aumentando, la velocidad está aumentando. Esto nuevamente también lo vamos a ver en la unidad 2, donde se habla de cinética, que es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas. ¿A qué quiero llegar con estas dos ecuaciones? Cuando se alcanza el equilibrio químico, la velocidad de la reacción en el sentido derecho se iguala con la velocidad de la reacción en el sentido izquierdo. Entonces, yo vengo, bueno, acá estaban la descripción de cada cosa, B es velocidad, K va a ser una constante de velocidad que vamos a ver en el siguiente tema. A y B son unos exponentes de órdenes de velocidad que vamos a ver en el siguiente tema. Bien, entonces yo les decía que entonces ambas velocidades se igualan. Coloco las dos ecuaciones. Y lo que hago es que coloco despejo hacia un lado las dos constantes. Esta constante la dejo de este lado, intacta. Esta constante de aquí que está multiplicando, la paso hacia este lado de la ecuación, dividiendo. Y como lo que quiero es dejar de un solo lado las constantes, estas concentraciones que están multiplicando, las paso de este lado de la ecuación, dividiendo. De esta manera obtenemos una ecuación que se va a conocer como la ecuación de la constante de equilibrio, porque esto va a ser una constante, son constantes iguales, así que se cancelan, y me queda que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos dividido entre la concentración de los reactivos elevado a unos determinados coeficientes. Estos coeficientes van a depender de los coeficientes estequiométricos cuando se tiene la ecuación balanceada. En este tema es muy importante que ustedes sepan balance químico o igualación química, porque esos números que realmente se conocen como coeficientes estequiométricos se van a utilizar como exponentes en esta ecuación. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de acción de masa. Es una ley que establece que para que una reacción reversible en equilibrio químico y a una temperatura constante, una relación determinada entre la concentración de los reactivos y productos tiene un valor constante K. Supongamos que tengo la reacción química, la que hemos visto en diapositivas anteriores, pentóxido de dinitrógeno, que se convierte en oxígeno y en dióxido de nitrógeno. Las ecuaciones están aquí balanceadas, chequeamos. 2 por 2, 4 de nitrógeno, 4 por 1, 4 átomos de nitrógeno, 2 por 5, 10 átomos de oxígeno, y por este lado tengo 4 por 2, 8 y 2, 10. La ecuación está balanceada. Si yo quiero escribir la constante de equilibrio para esta ecuación, yo vengo y digo K, la constante de equilibrio viene siendo la concentración de mis productos. ¿Quiénes son mis productos? Oxígeno y dióxido de nitrógeno. Lo coloco entre corchetes para expresar que es molaridad. La concentración del oxígeno multiplicado por la concentración del dióxido de nitrógeno. ¿Qué exponentes les voy a colocar? Delante del oxígeno no hay nada, se sobreentiende que es un 1 y el 1 no se coloca. Pero delante del dióxido de nitrógeno hay un 4. Entonces por eso colocamos acá este número 4. Todo eso va dividido entre la concentración del pentóxido de dinitrógeno y eso va elevado a la 2 porque en mi ecuación química balanceada acá tenemos un 2.
Veamos la otra ecuación para quienes no hayan comprendido. Tengo nitrógeno en presencia de hidrógeno para producir NH3. Entonces, si quiero chequear que mi ecuación esté balanceada, vengo y digo 2 átomos de nitrógeno, acá inicialmente tenía 1, así que lo colocamos un 2 adelante para decir 2 por 1, 2. 2 nitrógenos de este lado, 2 nitrógenos de este lado. En el hidrógeno tengo 3 por 2, 6, aquí digo 2 por 3, 6. La ecuación química está balanceada o igualada según el término que ustedes utilicen. Balanceado es el término que está en los libros de química general. Si quiero escribir la constante de equilibrio, digo los productos entre los reactivos. Mi producto es el NH3. El exponente que voy a colocar es el 2, que es el número que está acá del balance, dividido entre el nitrógeno elevado a la 1, que no se coloca, multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado a la 3. Entonces, esta ecuación es la ecuación química que vamos a utilizar en este tema. De forma resumida, entonces podemos tener en esta clase que las reacciones irreversibles son reacciones químicas que se producen de forma espontánea y que alcanzan un 100% de avance, lo cual es muy difícil que suceda. Por otro lado, tenemos las reacciones reversibles, que son aquellas reacciones en las que no se consigue la transformación total de los reactivos en productos y por lo tanto una fracción de reactivos reaccionará y tanto reactivos como productos tenderán a alcanzar un equilibrio químico. ¿Cuándo se alcanza este equilibrio químico? Cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y cuando las concentraciones tanto de los reactivos iniciales como de los productos permanecen constantes con el tiempo. Adicionalmente, para nuestra próxima clase, vamos a encontrarnos con que cuando se alcanza el equilibrio, se va a tomar en cuenta una constante denominada constante de equilibrio, que se va a escribir como la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos iniciales. Sugerencias, chicos, para el refuerzo académico, yo les recomiendo a ustedes que descarguen el capítulo 1 del aula virtual. Igual se los voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp. Ya está desglosado solo el capítulo 1 de equilibrio químico. Adicionalmente, coloco 2 enlaces químicos de una página, de un canal de YouTube que está bastante organizado, el material está bueno, ya lo he revisado previamente. En esos 2 videos se hace énfasis en lo que es una reacción en equilibrio y la noción de constante de equilibrio para que puedan reforzar su conocimiento si tienen oportunidad, si pueden hacerlo. Esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar. Ya comenzaremos a hacer algunos ejercicios. Espero que tengan oportunidad de chequear el material. Nos vemos. Hasta mañana.